A ver, el siglo XVII en España es sin duda una de las épocas más alucinantes y contradictorias de su historia. Un tiempo de contrastes brutales donde la decadencia más absoluta convivió, de alguna manera, con una explosión cultural que, la verdad, no tenía precedentes. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta. La paradoja que lo envuelve todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio que, seamos sinceros, se estaba desmoronando a pedazos pudo dar al mundo genios de la talla de Velázquez, de Cervantes, de Calderón de la Barca? Vamos a intentar desentrañar juntos esta dualidad tan increíble. Mirad, es que esta imagen lo resume todo a la perfección. A la derecha, la rendición de Brela de Velázquez, un cuadro icónico que grita poder, victoria militar, pura propaganda, vamos. Pero ojo, si giramos la cabeza a la izquierda, el mapa nos cuenta una historia muy diferente. Nos muestra la cruda realidad. Un imperio que no paraba de menguar, perdiendo territorios clave por toda Europa, es el triunfo de Postal frente a la realidad de la derrota. Bueno, pues para poder entender todo ese esplendor, primero tenemos que meternos en las sombras, en la parte más oscura. Vamos a analizar las causas de esa decadencia que marcó a fuego a toda una generación y que definió, para mal, la política de la monarquía hispánica. La crisis, de hecho, empezó por dentro, con un mazazo demográfico terrible. Si nos fijamos en el mapa, esas zonas sombreadas nos enseñan cómo la peste bubónica arrasó la península una y otra vez. Hubo ciudades que perdieron literalmente la mitad de su población. Una catástrofe humana que, claro, debilitó la economía, dejó el campo sin brazos para trabajar y sembró un pesimismo que lo impregnó todo. Y lógicamente esa crisis de población provocó una crisis social gravísima. Las clases que producían, los campesinos y artesanos, estaban asfixiadas a impuestos. Y no solo ellos, incluso la baja nobleza, los famosos hidalgos, que muchas veces solo tenían el título y poco más, se vieron endeudados hasta las cejas solo para aparentar. El resultado, un aumento tremendo de la pobreza, de gente pidiendo por las calles y la consolidación de esa figura tan literaria, el pícaro, que no era más que el reflejo de una sociedad en crisis. Y la gran sangría de dinero, el agujero negro de la economía, era la guerra. Siempre la guerra. Este gráfico nos da una idea bastante clara del coste descomunal de mantener al ejército. Fijaos, solo las provisiones y los sueldos para los famosos tercios viejos se comían más del 70% del presupuesto. Una auténtica barbaridad. Este esfuerzo militar constante llevó a la corona a la bancarrota una y otra vez. Y al final, tanto gasto, tanto sacrificio, pues no sirvió para frenar lo inevitable. Este mapa lo deja clarísimo. Si seguimos las fronteras, vemos el rastro de las pérdidas. Portugal, que se independiza, el Rosellón y la Cerdaña, que se los queda a Francia, el Franco Condado, cada trozo de tierra perdido era una bofetada al orgullo imperial y la confirmación de que el dominio español en Europa se acababa. Pero ahora viene lo bueno. Cambiemos radicalmente de tercio. Porque en medio de este panorama tan negro, floreció, contra todo pronóstico, una de las épocas más brillantes de la cultura universal. Vamos a meternos de lleno en el esplendor del Siglo de Oro. Lo que me parece realmente alucinante de esta línea temporal es ver cómo todo pasa a la vez. Es increíble pensar que en 1605 se publica la primera parte del Quijote, nada menos. Y solo unos años después, en 1618, estalla la Guerra de los 30 años, que fue devastadora. Y mientras el imperio se desangraba, ahí estaba Velázquez, pintando obras maestras como La rendición de Breda o Las Meninas. O sea, la creación no solo no se paró, sino que parecía que se alimentaba de la propia tensión del momento. Y la arquitectura barroca fue el gran escenario de este siglo. El ejemplo perfecto es la Plaza Mayor de Madrid, que tenemos aquí. Esto no era una plaza y está, era un teatro del poder. Un lugar donde se celebraba de todo, fiestas, corridas de toros, hasta autos de C. Toda esa grandiosidad buscaba proyectar una imagen de orden, de control, que chocaba frontalmente con la inestabilidad que se vivía en la realidad. Y en la escultura, el barroco no quería solo que miraras, quería que sintieras, buscaba conmover, tocar la fibra. Lo vemos en la delicadeza de la Inmaculada de Alonso Cano y sobre todo en el realismo tan dramático, tan crudo del Jesús del Gran Poder de Juan de Mesa. Son imágenes hechas para provocar una devoción intensa, un arte que nos habla de dolor, de fe y de esperanza en tiempos muy inciertos. Y en la literatura, el ingenio y la profundidad del pensamiento barroco llegaron a cotas increíbles. Un símbolo perfecto de este genio es la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, una mente absolutamente brillante que desde el Virreinato de Nueva España exploró el amor, la religión y el conocimiento con una lucidez que todavía hoy nos deja sin palabras. Y así llegamos al final de este recorrido, un punto en el que tenemos que intentar juntar estas dos realidades que parecen tan opuestas. Un legado complejo, desde luego, lleno de luces y de muchas sombras.
Al final, aquí está la clave de todo. Esta tabla lo resume perfectamente. La gran dualidad del siglo. Por un lado, la crisis, las derrotas, la pérdida de poder. Por el otro, un florecimiento artístico y literario que no se ha vuelto a repetir. Y lo importante es entender que no son dos historias distintas, son las dos caras de la misma moneda. Y quizá el arte no existió a pesar de la crisis, sino, en muchos sentidos, gracias a ella. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Es posible que la crisis, el caos, funcionen como un motor para la creatividad? La experiencia de la España del siglo XVII parece decirnos que sí, que cuando se pierde el poder terrenal, cuando todo es incertidumbre y desengaño, la cultura y el arte se convierten en el último refugio, en el único lugar donde una sociedad puede mirarse al espejo y expresar sus miedos, sus sueños y su genio más profundo. Una lección que, pensándolo bien, quizás siga muy vigente hoy en día.